Hola, hoy hemos traído un extracto titulado El ángel del Señor Jesucristo, sonando las dos trompetas de redención en el tiempo final. Tomado del mensaje El toque que revive a la iglesia, predicado por el ángel mensajero del Señor Jesucristo, William Soto Santiago. Nuestro propósito con este extracto es ayudar y estimular al estudio de este maravilloso mensaje traído por el ángel mensajero del Señor Jesucristo. A continuación estaremos viendo y escuchando este extracto, pero antes te invito a visitar nuestra dirección en YouTube Tabernáculo William SS y a suscribirte para escuchar el video completo. Gracias. Para este tiempo final tenemos la promesa del toque de la gran voz de trompeta. Cristo, hablando de esa gran voz de trompeta, dijo en San Mateo capítulo 24 verso 31: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Con ese toque de trompeta, que es un toque divino, es un toque celestial, es Cristo sonando la trompeta del Evangelio del Reino, así como ha estado sonando la trompeta del Evangelio de la Gracia por medio de sus diferentes mensajeros. Para este tiempo final, Cristo estará sonando, tocando la gran voz de trompeta del Evangelio de la Gracia y la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, por medio del instrumento correspondiente a este tiempo final, que conforme al libro del Apocalipsis es el ángel del Señor Jesucristo, enviado por Cristo. En Apocalipsis capítulo 22 verso 6, donde dice de la siguiente manera, y vamos a leerlo porque para la iglesia de Jesucristo aquí tenemos la forma en que Cristo dará el toque que revive a su iglesia en este tiempo final. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, Cristo ha enviado a su ángel. Solamente a través del ángel del Señor Jesucristo es que Cristo estará tocando, sonando la gran voz de trompeta y revelando todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque el ángel del Señor Jesucristo es el instrumento prometido por Cristo en el libro del Apocalipsis. También en Apocalipsis capítulo 22 verso 16, Cristo nuevamente habla de su ángel y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice Cristo que ha enviado? A su ángel. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ven, el que quiera vivir eternamente y tenga sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Cada persona tiene libre albedrío. Por consiguiente, la persona escucha la predicación del Evangelio de Cristo y luego nace en su corazón la fe en Cristo y cree en Cristo, y luego se levanta, pasa al frente para confesar públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador. O sea, da testimonio público de su fe en Cristo. En San Juan capítulo 13 verso 20, Cristo hablando dice, Cristo predicando aquí dice: de cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cristo dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Ese es el ángel mensajero de Jesucristo con toda la revelación divina de la palabra, del Evangelio de Cristo. Y como cuerpo místico de creyentes, la iglesia es la enviada para llevar el Evangelio por todos los lugares. Y en la iglesia estará el enviado de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, el cual ha estado en la iglesia del Señor Jesucristo en espíritu, en cuerpo espiritual, cuerpo angelical. Porque ese ángel que le dio la revelación a Juan el apóstol, la revelación del Apocalipsis, es el ángel del Señor Jesucristo, y está ahí en cuerpo espiritual para el tiempo final. Cristo enviará a su ángel en carne humana, y estará el ángel del Señor Jesucristo en medio de la iglesia de Jesucristo, dando testimonio de estas cosas, dando testimonio de todo el programa divino correspondiente a la dispensación de la gracia y todo el programa divino correspondiente a la dispensación del reino. Y estará dando testimonio de todas estas cosas por medio de la predicación del Evangelio de la gracia y por medio de la predicación del Evangelio del reino. La predicación del Evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y es llamada la predicación del Evangelio de la gracia la lluvia temprana. La lluvia temprana de la enseñanza del Evangelio de Cristo, del misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y el Evangelio del reino es representado y llamado la lluvia tardía de la enseñanza del Evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Por tanto, este ángel vendrá en el tiempo final en carne humana, dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Estará usando y predicando el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino. Estará sonando la trompeta, la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia y la gran voz de trompeta del Evangelio del reino. En el Antiguo Testamento Dios le ordenó al profeta Moisés construir 2 trompetas de plata, y eran usadas en diferentes fiestas para convocar al pueblo de Dios. Siendo de plata, la plata nos habla de redención. Son trompetas de redención. Por lo tanto, el sonido de estas 2 trompetas, que es el sonido de la predicación del Evangelio de la gracia y la predicación del Evangelio del reino, son mensajes de redención. Por lo tanto, con la predicación del Evangelio de la gracia, donde se está sonando la trompeta, la gran voz trompeta de plata, se proclama el misterio de la redención del ser humano a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Y por medio de la predicación del Evangelio de la gracia se muestra esa transformación interior que Cristo produce en la persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador, y recibe el toque de Cristo por medio de su Espíritu Santo en su alma. Luego, por medio de la predicación del Evangelio del reino, obtenemos la revelación divina del misterio del séptimo sello, del misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para obtener así la fe, para ser transformados físicamente y obtener el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Por tanto, todos necesitamos el toque de la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia y el toque de la gran voz de trompeta del Evangelio del reino. Y ese toque lo da Jesucristo por medio de cada instrumento que ha tenido, a través del cual ha tocado
la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia. Y para el día postrero estará tocando la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia, y en adición la gran voz de trompeta del Evangelio del reino, para redención espiritual y redención física también. Para la redención física, la redención del cuerpo, que será nuestra transformación, en donde con el toque divino de gracia, poder, misericordia y amor divino, los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos glorificados, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Luego del toque de esa gran voz de trompeta, todos necesitamos el toque de la gran voz de trompeta del Evangelio de la gracia y el toque de la gran voz de trompeta del Evangelio del reino.